Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Joaquín, muchas gracias por esta invitación. A todos, la más cordial de las bienvenidas. Andrés, pues bueno, la vida nos vuelve a juntar. Estábamos echando cuentas más o menos unos 20 años después de habernos cruzado en la redacción de la revista Semana, cuando ambos estábamos dedicados básicamente a hacer periodismo. Aquella fue la época de la crónica del salario mínimo, de la revista Soho. Estábamos muy metidos con la idea de hacer crónicas, de reportajes, etcétera. Pues bienvenido nuevamente. Quiero decirles a todos que pues cuando fui contactado por Joaquín, a quien agradezco muchísimo la invitación, y al Banco de la República, pues me emocioné porque dije, bueno, ha pasado mucho tiempo, no volví a saber mucho de él. Sé que estaba viviendo en Corea, imagínense la lejura, y viene a parar por aquí a Santa Marta. Pues hombre, ¿cómo no voy a ser yo el encargado de esa tarea de presentar la novela? Me encantó el libro, me gustó mucho. Es un libro complejo, les digo de una vez. Me gustan los libros que sean retadores. No es un libro que se digiere a la primera. Ya vamos a preguntarle a Andrés más sobre el intríngulis de la factura. Es divertido igual. Es divertido. No es un libro despedidor, ojo. La complejidad no la leamos como que es un libro que nos invita a ser leído. Pero en lo personal, esa complejidad me gustó. Es un libro que aborda un tema que es ya ampliamente conocido en la literatura, que es el tema de escribir sobre la madre, sobre la mamá de uno. Es un tema que pues de sobra ya conocemos en las distintas formas literarias. Andrés, este libro comienza supuestamente en forma de ensayos. Había 3 relatos escritos que ocurren en distintos momentos. Primero que todo, yo no sé si hacemos una brevísima síntesis de la historia o la cuento yo para no dañar la sorpresa. Sí. Y es contarles, la novela cuenta básicamente el momento en que Gloria, que es la madre de Andrés, es personaje de la novela, el personaje principal, va a asistir al concierto del cantante Sandro en el Madison Square Garden de Nueva York, si no me falla la memoria, 11 de abril de 1970. Somos de la década del 70 los dos. Andrés decide viajar a ese momento y enfocar el inicio de la historia o el hilo conductor de la historia con ocasión de ese espectáculo, que es un hito, digamos, porque creo que es el primer cantante el primer latinoamericano en cantar en ese escenario, que se presentó sí. en el Madison Square Garden, y todo lo que rodea eso, que me pareció maravilloso, que después lo leí en algunas entrevistas que cuenta Andrés Felipe. El interés de por qué empezó a escribir la novela viene de muchos objetos, de pestañas postizas, de cosas que fueron apareciendo del baúl de los recuerdos de la casa familiar, que de alguna manera también fueron puntadas que le dieron pistas a él o lo empezaron a traer hacia la historia. Lo primero es, la novela habla de ese momento del concierto, y de ahí empieza a hacer, digamos, un recorrido por distintos momentos de la vida de ese personaje de Gloria, y por eso me refiero a tres instantes dentro de la narración, que es lo que quiero preguntarle inicialmente a Andrés, porque la novela tiene saltos temporales importantes. El inicio, que está en los 70s, hay otro salto al 83 y un momento final que es el del 2005. Entonces, hablemos un poquito de cómo había inicialmente concebido Andrés, no una novela, sino un libro o 3 relatos que de alguna manera fueron encontrándose unos a otros, y cómo fue el proceso de irle dando forma finalmente a una novela. Es decir, primero escribió 3 relatos separados temporalmente, y cómo fue el proceso de ir encontrándose los unos a los otros hasta darle forma a Gloria. Bueno, gracias por venir a esta hora un viernes. Yo no sé si yo lo habría hecho, pero muchas gracias. Claro, lo primero que habría que decir es que esta historia estuvo siempre en mi cabeza, no sé, desde muy pequeño, saber que la persona que servía el desayuno y me mandaba al colegio también había tenido una vida en la que había sido una operaria de una
fábrica de un laboratorio de fotografías, es el trabajo de Gloria en la novela. En 1970 en Nueva York, a los 20 años, pues era impresionante y me causaba mucha curiosidad. Claro, cuando decidí escribir el libro, se armó a partir de esos 3 momentos que se podían leer como cuentos, digamos. 1970, el concierto de Sandro. 1983, Gloria ya casada en Miami, en unas vacaciones. Y 2005, de nuevo en Estados Unidos, pero divorciada y bueno, con otro tipo de vida, y ha conocido a otro hombre, digamos. Es como una segunda oportunidad que tiene de amar a alguien. El único vínculo entre esos 3 momentos eran que más o menos se contaba la vida amorosa de mi madre, mejor de esta persona que es Gloria en la novela. Y ese primer borrador, yo en el intermedio de esos 3 momentos había pensado, incluso avancé en el borrador, en escribir reflexiones sobre las relaciones filiales, sobre lo que mencionabas. Es un tema que ha estado desde siempre en la escritura. Qué sé yo, el amor, la muerte, la madre casi. Y en ese momento incluso leí varios libros sobre eso, libros canónicos, digamos. Uno de un escritor que se llama Albert Cohen, libro sobre mi madre, un libro que ha tenido resonancia en los últimos años, pero que fue escrito creo que en los 80s, se llama Apegos Feroces, de una escritora norteamericana que se llama Vivian Gornick. Bueno, leí todos estos libros y en esos fragmentos reflexionaba sobre esos libros, sobre las relaciones filiales, pero le di ese borrador a leer a varias personas, cosa que no había hecho antes. Siempre le entregaba mis libros muy editados a la editorial y bueno, ahí empezaba una discusión. Pero teniendo en cuenta que tenía tan poca distancia con esta historia, sentí necesario pues que otras personas las leyeran. Y todas coincidieron en que les importaba muy poco esos fragmentos y que querían saber más del personaje de Gloria. Entonces ahí me di cuenta que realmente el libro tenía que tener otra forma, donde, digamos, en esa primera versión la madre era objeto de discusión, de exaltación, de admiración, de confrontación, y a partir de eso pues reflexionaba sobre eso. Y en esta nueva versión que me sugirieron las personas que lo leyeron, que me dieron la idea, se desplazó la madre de ser un objeto a ser un sujeto y se convirtió pues en el personaje de una novela que, como contabas, es ese día en Nueva York con estos saltos temporales. Leer a Lucía Berlín fue importante para escribir esta novela. Hablemos de qué le aportaron esos relatos de ella, por ejemplo. Claro, la lectura de ese libro se llama Manual para las Mujeres de la Limpieza, de esta escritora norteamericana que además curiosamente comparte segundo nombre con mi madre. Mi madre se llama Gloria Lucía. Me entregó como una de las claves para el libro, porque Lucía Berlín tuvo una vida muy extrema, digamos, hija de mineros, pero vivió en su adolescencia, muy joven, o adultez, primera adultez, en Chile, un poco como una princesa casi. Ella, una de sus historias más conocidas, contaba que su primer cigarrillo se lo encendió un príncipe árabe en Chile. Esa vida, combinada también después con Estados Unidos, ella tuvo un periodo de alcoholismo muy, muy brutal, incluso más o menos rozó la pobreza, digamos. Leer esos cuentos de este libro que mencionaba me entregaron una clave en la medida en que se parecía a algunas experiencias de Gloria, pero sobre todo porque Lucía Berlín en sus cuentos, digamos que conjura la tragedia acercándose a personas extrañas y estableciendo una relación con ellos, si bien pasajera, pero muy profunda, digamos. Es una cosa que incluso en el libro
menciono como momentos de intimidad con extraños. Lucía Berlín los tiene en sus cuentos y yo siento que la gloria real y la gloria del libro también las ha tenido durante toda su vida. Entonces, sí, Lucía Berlín me entregó por ese lado una de las claves para el libro. No, estaba preguntando un poquito por la voz del narrador, que fue uno desde el punto de vista de la técnica, algo que le celebro mucho a este libro es la complejidad y la técnica con la que manejó la voz de la narración. Entonces preguntaba que por qué en esa especie de tercera persona, por qué esa especie de tercera persona que por momentos parece una segunda. ¿Cómo fue el tema de encontrar la voz del narrador para ir contando la historia en distintos momentos? Pues la verdad, ese fue todo un hallazgo. Yo no planeo mucho mis libros. Creo que debo tener muy claro el principio y el final, y todo lo que pasa en medio pues es parte del misterio de escribir. Y Era por eso que lo emocionan tanto cuando pasan cosas como lo de las fotografías que se terminan, claro, esas cosas como de oscuridad que terminan metiéndose en algo que entre comillas está tan bien pensado desde el comienzo. Sí, claro, sí, eso es para que se ubiquen un poco. Gloria trabaja en este laboratorio de fotografías y ahí se encuentran unas fotos. Claro, no quisiera escribirlas mucho para que no pierdan como la aventura de leerse el libro, pero son unas fotos muy inquietantes, bastante fuertes, muy fuertes, que la acompañan durante todo el día en que va al concierto de Sandro. Entonces la tensión se mueve entre la expectativa de este concierto, su novio que no aparece, esas fotos en las que no puede dejar de pensar, en esas, digamos, se bascula en esos elementos. Sí, las fotos hacían contrapeso, digamos, a esta historia de juventud muy animosa en una ciudad como Nueva York, en el principio de la primavera, cuando el invierno por fin se ha ido. Necesitaba como equilibrarlo con un elemento de oscuridad. Y bueno, cuando me enteré de estas fotos, que en realidad pues sí le sucedió así a Gloria, fue eso, un hallazgo como el narrador, porque fue la manera en que encontré de reunir estos tres momentos que les contaba, estas 3 décadas, no dejarlas separadas, sino que el lector, acompañado de este narrador, sintiera como una transición temporal que no se sintiera forzada ni artificiosa. Por explicarles algo para que entiendan, por ejemplo, Gloria vuelve en la noche después del concierto en el metro, y el metro pasa por debajo del río hasta llegar a Queens, y en el metro hay un zumbido, y ese zumbido es como un presentimiento de algo que va a pasar 30 años después, y ahí ese narrador ayuda a que saltemos a ese momento. Sí, hablo lo del narrador, que parece una cosa muy técnica desde el punto de vista literario, pero me parece que es una de las claves fascinantes de la novela, porque es una voz muy bien lograda. Es como una voz que le está hablando al oído de la propia madre de uno, que está como... Claro, alguien me decía, y era muy interesante, que parecía una voz prenatal, sí, como si estuviera siendo contado desde dentro de ella. Claro, ese narrador al principio es muy misterioso, está en la primera página, un lector atento se va a dar cuenta qué tipo de narrador es, porque dice algo así como supongamos, porque se trata de suponer, y así cuenta. Escribe de forma hipotética. Exacto, de posibles futuros, de ella y de sus amigos de ese día, pero el narrador poco a poco va apareciendo más y más hasta que, digamos, se instala en el último tercio de la novela y aparece con todas sus cartas y anuda algunas cosas del libro. Andrés, otra cosa que me llamó la atención es que en alguna entrevista le leí decir que de alguna manera esta forma de escritura lo sacó de la zona de confort, de cómo se había sentido tan a gusto escribiendo Corea Apuntes desde la cuerda floja. Sí. ¿Qué hay, digamos, en cuanto yo mencionaba también el kilometraje que usted ya trae con varios libros? Ahí está el oficio
de Andrés Felipe, ya un escritor maduro, pero ¿qué hay? ¿Qué elementos nuevos descubrió acá y eso cómo lo avisora mirando un poquito hacia lo que podrían ser otras formas de escritura hacia adelante? Claro, en mi mente yo creo que ese primer borrador se parecía un poco a un libro que escribí sobre Corea, que se llama Corea Apuntes desde la cuerda floja, que está armado de fragmentos y en esos fragmentos son muy diferentes, algunas son pequeñas crónicas, otros son entradas de un diario, otros son comentarios a libros, en fin. Yo creo que esa forma quedó muy instalada en mi cabeza porque sentí que en ese libro había encontrado una voz que no había explorado antes e inconscientemente yo creo que traté de reproducirla en ese libro híbrido que les hablaba, esa primera versión. Pero por fortuna pasó lo que pasó y el libro tomó otro rumbo en la medida en que me di cuenta que esa historia, que podía ser una anécdota muy bien contada, pero finalmente una anécdota, que es el día en que mi madre va a ese concierto de Sandro, con todas las implicaciones que tiene Sandro también como ícono popular, en fin. Me di cuenta que para rebasar la anécdota, el libro tenía que volverse una novela con las complejidades de una novela, con las posibilidades de una novela, con los saltos temporales que solo permite una novela, con ese cruce de voces, en fin, y pues quedé francamente tan a gusto que siento que este libro es un poco parteaguas con respecto a mis libros anteriores y si es una tesitura que me gustaría mucho explorar en lo que viene. No sé qué tipo de historia voy a contar, pero por lo menos ese juego entre narradores complejos y una historia también popular, callejera, porque todo el tiempo están andando estos personajes muy jóvenes por la calle en Nueva York. Mezclar esas dos cosas pues me interesó mucho y creo que quedó bien. ¿Qué aprendió de su mamá y de usted mismo? ¿Qué aprendió de su mamá y de usted mismo escribiendo esta novela, Andrés? ¿O qué descubrió? Claro, ahora que lo pienso ya terminada y después de hablar con algunos lectores y en entrevistas como esta, que son muy fructíferas, porque yo sí siento que los libros terminan por armarse con las lecturas de los otros. Un libro totalmente en control no me parece, no sé, atractivo y como escritor mucho menos. Hablando con estas personas, se me ocurrió que toda la novela respondía a una pregunta, es como un acertijo más bien, que le dan los monjes zen a sus discípulos cuando los enseñan a meditar. Y es un acertijo en el que tienen que pensar para, digamos, desprenderse de la realidad tal y como la perciben y ampliar su conciencia. Y el acertijo de esa novela sería algo así como, o la respuesta a ese acertijo es: ¿cuál es el rostro de tus padres, en este caso tu madre, antes de nacer? Y para responder a tu pregunta, pues sigo pensando en eso. Todavía no me ha quedado claro quién es mi madre. Este libro ha abierto muchas más puertas a esa persona que era antes de ser mi madre y bueno, seguramente o espero que logre lo mismo en los lectores, que se pregunten también por esa gloria, pero también por sus propias madres y traten de pensar en ese acertijo que en realidad no tiene respuesta, pero sí es un estímulo para pensar otra vida. Sí, se escriben muchos libros relacionados con ese tema, recientes que se me vengan a la mente ahora, Los abismos de Pilar Quintana, creo que también el de Margarita García Roballo, La encomienda. Claro, es un tema que está gravitando. Sí. Dijo algo que también me sonó mucho, me pareció muy bonito, muy profundo y muy cierto, y es que la mamá lo conoce a uno desde que uno nace y de ahí para adelante. Incluso cuando uno ya se va de la casa, la mamá sigue teniendo muchas pistas de la vida de uno, y casi que con mirarlo a los ojos ya básicamente hace un diagnóstico de todo, de cómo está todo por dentro. Pero uno de su mamá, pues
No conoce sabe muy mucho poco. de para atrás, es decir, A menos de que ¿quién sea es la mamá un de hijo uno y de muy, dónde muy viene la mamá curioso de y uno? cansón, es raro. Y además, creo que una madre no va a empezar a hablar de su juventud porque sí, a menos de que, de que su hijo le pregunte. Sí, pero la novela es un intento por responder a eso y a ese certijo, como les decía. No sé por qué hay tantos libros ahora. Bueno, ya dijimos que era un tema que estaba siempre Recurrente, presente, sí. pero ahora como que está gravitando aún más, no sé. No sé si sea el intento por nuestra generación, porque esos libros que mencionaba más o menos es personas contemporáneas a nosotros, hacia al finales de los 70, mediados de los 70. Quizás es una indagación por entender un mundo que se está yendo y por tratar de lidiar con la ansiedad que nos genera este mundo nuevo que se está construyendo, que es, en términos conceptuales, sí es muy diferente a cualquier otra época de la humanidad, creo yo. No sé si sea una respuesta a esa ansiedad, todos estos libros que están ahí en el aire. Hablemos un poquito, Andrés, de los personajes. Me encantó ese personaje de Moondog, del torero, Amparo, que era la vidente. ¿Cómo fue la construcción de los personajes? ¿Qué tanta verosimilitud hay ahí? ¿Qué tan fidedignos son esos personajes? ¿O realmente si hay muchos más ingredientes de ficción? Sí, Gloria va al concierto de Sandro ese día con su novio, el Tigre, que finalmente aparece, ya lo espera en una cafetería por mucho tiempo y está hecho manojo de nervios. El Tigre existió, y el destino del Tigre fue tal cual como está contado al final de la novela. Carlota es una amiga con la que se va a encontrar a la entrada del concierto con su novio, que es el torero. También hay versiones, digamos, de personas reales ahí. Y son estos 4 amigos que viven ese día desde las 4 de la tarde hasta las, digamos, 6 de la mañana, bueno, que ahí pasa algo también real y que me sorprendió mucho, pero no les cuento para los que quieran leer. Y gravitan otros personajes alrededor, que es Amparo, una compañera de trabajo de los laboratorios fotográficos, que es la que acude en ayuda de Gloria cuando ve estas fotos tan inquietantes. También la casera, la persona que le alquila un cuarto a Gloria, que existió también esta mujer, se llamaba Josefina Lacouture, con una historia muy interesante porque había migrado a Estados Unidos, barranquillera, y había terminado por trabajar con Oscar de la Renta, con el diseñador de modas. Había trabajado en su taller. Entonces Gloria vivía con ella y Gloria, si bien tenía que trabajar, porque la madre Gloria le dijo, bueno, usted se queda en Estados Unidos, es su problema. Si usted viene a Colombia no tiene que pensar en el dinero, pero si se decide quedar allá, usted verá qué hace. Entonces trabaja en estos laboratorios, pero a la vez viste a veces de Oscar de la Renta porque Josefina le vende como los saldos muy baratos de ropa. Otro personaje que trabaja también con Oscar de la Renta y que se encuentra en el concierto, y todos estos personajes ayudan a que la historia, a pesar de que sea corta y esté centrada como en este personaje principal, se cruce en otros temas, como la vida de los migrantes colombianos en los años 70, la Nueva York de esos años, que es muy diferente a como se conoce ahora. Ahora es un poco un centro comercial, pero en esos años, en los 70, era un lugar realmente peligroso. Estaba lleno de tiendas pornográficas y cines pornográficos, pero también muchos turistas caminaban en medio de esos cines y la gente como que no se sorprendía mucho, convivía en todos esos mundos. Entonces estos personajes ayudan como a inducir estos temas. ¿Cómo fue el trabajo específico en el caso de Gloria? ¿Cómo, digamos, hablándolo de una forma muy artesanal, todo el trabajo de documentación, de investigación, fue con entrevistas, fue con álbumes de fotos, conversaciones, entrevistó a las tías, a las abuelas? ¿Cómo fue, digamos, si
de alguna manera reconstruir ese pasado de la madre de la que no sabemos mucho? Pues no sé si, bueno, para el libro es para bien, pero para otras cosas es para mal, pero mi madre tiene una memoria, no sé, muy inquietante de verdad. Se acuerda de qué sé yo. Muy inquietante es que se acuerda de todo. De todo, sí, Okay. sí. Que se acuerda, no sé, cómo llegó, cómo estaba vestida el día en que llegó a Bogotá a los 7 años. Y puede describir todo el ajuar con el que iba, en fin. Entonces, por ese lado, pues tenía un acervo documental muy grande. Y ella es muy generosa con sus historias. No sé si tiene algo de ingenuidad, esa generosidad, o desprendimiento, aún no lo entiendo bien. En fin, pero me compartió muchísimas historias. Obviamente yo la guiaba pensando en qué me interesaba. También llevó un diario en el 2000, en la época en que volvió. 2000, ella llegó de nuevo en el 2000 hasta el 2005 o algo así. Y en ese diario, claro, habían entradas muy curiosas, porque ella en los años 70 vio cómo se construyeron las Torres Gemelas, estaban apenas levantándose, y en ese diario anota el día, el 11 de septiembre, en que cayeron esas Torres Gemelas, y ella estaba relativamente cerca, un par de kilómetros. Muchos audios, porque yo, como mencionaba Joaquín, vivo en Corea del Sur, y en medio de la pandemia fue que escribí este libro, entonces no podía venir como a verla acá. Entonces muchos audios, su memoria, ese diario, y finalmente también la posibilidad de la reelaboración y de la imaginación, porque como hablábamos, se trata de una novela finalmente. Por supuesto. ¿Y ella qué dijo el libro? Pues en un momento no me envió tantos emoticones durante la semana y eso me dejó preocupado, pero después me explicó que estaba muy ocupada y en fin, lo leyó. Me sorprendió su reacción, porque creí que iba a ser un poco más sentimental, digamos, y no, estaba un poco pavoneándose, como si creyéndose un poco rockstar y diciendo, sí, esta soy yo, y no sé, casi como no dándole importancia, lo que me alegra, porque eso quiere decir, exacto, que no conozco del todo a mi madre a pesar de haber escrito este libro, y es interesante seguir pensando en esa figura. Hay dos cosas importantes en la vida de Andrés Felipe. Una, pues evidentemente su salto a Corea del Sur, lleva mucho tiempo allá, como 10 años más o menos. La primera vez que llegué allá fue en el 2008, viví 6 meses y volví en el 2013, sí, 10 años. Y de alguna manera también su literatura ha tenido mucho que ver con la gente que vive fuera de Colombia. De alguna forma también ha estado conectada con contar historias, no desde Bogotá, sino historias que circundan, que se mueven, personajes que están en otros lugares. ¿Eso cómo cruza en esta historia? Es de alguna manera el hecho de que ella, hay 3 locaciones, Nueva York, Miami y New Jersey al final. Sigue siendo un tema que le interese, el tema de esa mirada desde afuera de Colombia. Sí, hay que decir que escribiendo el libro me di cuenta que yo después llegué a Nueva York a los 20 años, a la misma edad en que ella llegó, y no lo tenía muy claro en mi cabeza. Yo viví 6 meses en el 98, a los 20 años. Y bueno, supongo que esa historia de haberse alejado de la casa materna tan joven repercutió en mí y me empujó también a alejarme de mi propia casa materna, a explorar una ciudad tan importante como Nueva York, y a dejar Bogotá, porque yo tengo una relación muy conflictiva con Bogotá. Me parece un sitio muy inhóspito, muy, muy difícil. Hace poco vi en Instagram como alguien que puso una foto y decía, amo a mi ciudad, amo a Bogotá, y me causaba mucha impresión. Sí, me pasa lo mismo. Abiertamente, no sé, no,
francamente me dejó sin palabras. Uno soporta Bogotá, lidia con Bogotá, odia Bogotá, en fin, pero amarla es no sé. Y sí, en mis libros esa sensación se ha colado desde el principio. El primer libro, Sálvame Joy Luis, es la historia de un fotógrafo de sociales en una redacción, pero termina huyendo de Bogotá con otra persona que trabaja en la redacción. Una huida, y en el segundo libro también hay como un viaje por Colombia, una novela de carretera, digamos. Hasta esta novela que, bueno, sucede por entero fuera de Colombia. Hay algunas escenas, obviamente, en mi infancia y de los años de trabajo o mi primera infancia en Bogotá, pero aparte de eso no hay mucho. Y supongo que sí, que Bogotá no es un tema literario que me interese, o es tan conflictivo que aún no sé cómo abordarlo. De acuerdo. Bueno, no quiero extenderme mucho más. Quisiera darle la oportunidad al público asistente de que haga algún comentario o pregunta, para luego sí hacer como un comentario de cierre. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Bienvenido a Santa Marta. Gracias. Realmente, bueno, crea la inquietud escribir sobre su propia madre. Me asiste la inquietud, bueno, su mamá, ¿qué edad tiene en este momento y qué lectura sobre este homenaje, digámoslo así? Porque escribir sobre su madre, sobre la progenitora, es un homenaje. ¿Qué lectura hacen sus hermanos y su familia sobre este texto? Voy a encontrar con mi hermano mañana, que viene ¿Sí? a Santa Marta. No sé si venga a sentarme a rendir descargos o a felicitarme, no sé. Mi mamá tiene 73, va a cumplir 73 años en abril, sí. Claro, pero el libro, insisto, se desmarca de eso, de un homenaje, y más bien intenta indagar por una persona real, con sus falencias, con su juventud un poco convulsa, con su matrimonio también deshecho y sus ganas de conocer a otra persona después. Claro, es un riesgo, pero finalmente, pues es terrible decirlo, pero ser un escritor, tal y como lo concibo yo, implica asumir esos riesgos. Y en esa medida, pues claro, yo le dediqué a conciencia mucho trabajo a este libro, y lo que pueda decir ella ahora finalmente no va a cambiar lo que escribí, y creo que ella es consciente, y por eso me entregó sus historias también, y un poco como, bueno, esto es lo que yo viví, usted haga lo que le parezca. Sí, en ningún momento se siente en la novela como que el narrador esté juzgando al personaje o esté tomando una posición específica. Tampoco hay una romantización o como una idealización de la figura de la madre. Tampoco hay una cosa oscura, como en muchos libros se dice coloquialmente, matar al papá o a la mamá, y como que sacarse, este libro es un desquite porque mi papá me hizo o mi mamá me hizo la vida imposible. Claro, si no y escribía mi este relación libro, no es no me ideal, reivindicaba digamos, yo como ser humano más que como escritor. No, el libro, digamos que no, el narrador no se mete en esa camisa de 11 varas. Pero pues evidentemente, como dije al comienzo, tiene la complejidad de lo psicológico, porque también ahí los personajes están muy bien construidos. Es un libro que exige al lector estar atento a los detalles. Es un libro que exige la participación del lector de alguna manera para terminar de cerrar la historia, para capturarla en su complejidad. Pero insisto en que es un libro de muy buena factura, está muy bien escrito, está muy bien articulado, porque como dije al comienzo tiene 3 momentos distintos, y esa articulación no era fácil de lograr, como tampoco era fácil de lograr la voz narradora, que como dije es una tercera que por momentos pareciera una segunda, porque es casi una voz susurrante, fantasmagórica, que está detrás del personaje principal.
diciéndole, incluso intuyéndola o presintiéndola en sus emociones, en su forma de vestir, en lo que siente ella abrumada por el ir y venir de una ciudad como Nueva York, todas las cosas que le están pasando. Entonces, bueno, sin más, decirles que esta es una invitación para que lean el libro, aquí afuera lo van a encontrar, y pues celebrar este gran momento literario de Andrés Felipe Solano. Y bueno, los que hayan oído a Sandro, se acuerden de Sandro, porque Sandro, claro, es este cantante icónico de los 70 que muchos recordarán, muchos tendrán todavía discos o han visto discos en la casa, pero también es un personaje muy importante en esos años, porque sus actuaciones eran francamente muy electrizantes y rompedoras, y para una generación de mujeres jóvenes de 20 años, Sandro permitió liberar un montón de energías sexuales, que si sumamos como al surgimiento de los anticonceptivos, pues cambiaron la vida de esta generación de mujeres, o por lo menos les hizo pensar en una vida muy diferente a la de sus madres. Entonces, eso pasaba en Nueva York, en Colombia estábamos en el año de Rojas Pinilla. Exacto, bueno, pero habían discos de Sandro en las casas, digamos. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario final o cerramos ahí, agradeciéndoles nuevamente a todos, a todas y al Banco de la República. ¿Quiere un comentario? Sí, yo quisiera comentar dos cositas. Uno, entendí ante la pregunta de Edgar, el periodista, y la respuesta de Andrés y de Juan Martín, que por supuesto no es una biografía de la mamá, o sea, es una novela, no una biografía. Yo como historiador hubiera escrito la biografía de mi madre, pero tú eres novelista y por supuesto se desmarca, digamos, de la biografía, del detalle, etcétera. Entonces, por un lado eso. Y hay otra cosa al final que tú comentaste ante la pregunta de lo de Corea. Y aquí hay muchas personas, y no sé si lo hemos comentado, de pronto con Juan Martín lo hemos comentado, aquí hay muchas personas que yo les digo los nuevos samarios, que son personas que están viniendo a Santa Marta como su segunda vivienda, personas de Bogotá, de Medellín, de cualquier parte, incluso hasta de Noruega. Veo algunos amigos que son colombianos, pero que estaban radicados en el exterior y que terminan acá. Entonces esto que tú comentabas tú como bogotano, naciste en Bogotá, tú como bogotano y que te desmarcas un poco de Bogotá porque vives en el exterior desde muy joven, etcétera, y que has tenido esa relación conflictiva. Yo veo aquí en Santa Marta, no tiene nada que ver con tu novela, pero me agarro precisamente de tu comentario, que Santa Marta se viene convirtiendo como en la segunda vivienda o en la segunda ciudad de personas que deciden romper con una ciudad o con un país, una ciudad de 8, de 10, de 15 millones de habitantes o de 10 grados bajo cero, y dicen no, definitivamente yo me voy para esta ciudad, con todos los problemas que tiene la ciudad, porque tampoco se va a idealizar la ciudad, porque esta ciudad tiene muchísimos problemas, pero las personas dicen yo dejo los problemas de la ciudad aquí a un lado y yo me voy para esa ciudad. Entonces, para comentarte precisamente que eso que tú decías lo recordé, porque lo he hablado con muchas de las personas que están aquí y que decidieron venirse a Santa Marta por per se. Bueno, aquí tenemos uno al lado precisamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos, y bueno, felicitaciones, Andrés. Gracias por esa lectura.